¿Alguna vez te has preguntado quién limpia las oficinas después de que todos se van a casa? ¿Quiénes son esas personas invisibles que mantienen el mundo funcionando en segundo plano? Esta es la historia de Clara, una de esas personas, y lo que descubrió la noche que todo cambió. Clara llegaba a Apex cada tarde, justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras los imponentes edificios del centro. El olor a café rancio y papel viejo aún flotaba en el aire, un eco de la jornada laboral que acababa de terminar. Ella, con su uniforme azul y su carrito lleno de productos de limpieza, era casi invisible. Nadie la veía realmente. Los pocos que quedaban absortos en sus pantallas o hablando por teléfono la esquivaban sin siquiera levantar la vista. Para Clara, esa invisibilidad era una especie de escudo. Le permitía moverse con libertad, observando sin ser observada. Conocía cada rincón de Apex, cada escritorio, cada papelera. Sabía quién dejaba tazas de café a medio beber y quién tenía una colección de figuritas de animales en su mesa. Su trabajo era monótono, sí, pero Clara había aprendido a encontrar pequeñas alegrías en él. Le gustaba el brillo que dejaba el limpiacristales en las ventanas, el aroma fresco del desinfectante en los baños. Era una persona meticulosa, perfeccionista incluso. Le ponía empeño en cada tarea, aunque nadie pareciera notarlo. En el fondo, Clara era una persona trabajadora y eficiente, pero también insegura. Su baja autoestima la hacía sentirse poco valorada. Pensaba que su trabajo no era importante, que cualquiera podía hacerlo. A veces se sorprendía mirando su reflejo en una ventana, preguntándose si realmente existía. Una tarde, mientras limpiaba el despacho del gerente de proyectos, Sergio, él entró repentinamente. Clara, sobresaltada, casi tira el cubo con agua. «¡Cuidado!», exclamó Sergio, frunciendo el ceño. Luego, suavizando su tono, añadió: «Buenas noches, Clara, ¿todo bien?». «Sí, señor. Disculpe», respondió ella con la voz apenas audible. Sergio se acercó a su escritorio y recogió unos papeles. Antes de irse, la miró fijamente por un instante. «Gracias por mantener este lugar limpio», dijo con una sonrisa que a Clara le pareció extrañamente intensa. Esa pequeña interacción, ese breve contacto visual, dejó a Clara con una sensación extraña, una mezcla de incomodidad y curiosidad. Algo en la mirada de Sergio la inquietó. No sabía por qué, pero sintió que algo estaba a punto de cambiar. Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas al día siguiente. Había llegado a Apex como siempre, con su uniforme impecable y su botella de agua. Saludó a la recepcionista como cada mañana y se dirigió a su puesto. Pero al llegar, encontró a Sergio, esperándola con un rostro serio y dos hombres de seguridad a su lado. «Clara Mendoza, necesitamos hablar contigo», dijo Sergio con una voz que no admitía réplica. Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Qué sucede, señor?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Se te acusa de sabotaje en los sistemas de Apex. Estás despedida», sentenció Sergio sin mostrar ni una pizca de empatía. Las palabras golpearon a Clara como un mazazo. Sabotaje, despedida. Era como si el mundo se hubiera detenido de repente. Miró a Sergio, buscando una explicación, una señal de que todo era una terrible equivocación, pero en sus ojos solo encontró frialdad. «Pero yo no he hecho nada», balbuceó Clara, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. «Las pruebas son concluyentes», respondió Sergio sin inmutarse. «Tienes que abandonar las instalaciones inmediatamente». Los hombres de seguridad se acercaron a Clara, indicándole que la acompañarían hasta la salida. Ella se sintió humillada, expuesta. Todos los empleados la miraban, cuchicheando a sus espaldas. Clara, la invisible Clara, era ahora el centro de atención, pero por la peor de las razones. Mientras la escoltaban fuera del edificio, Clara sintió que su vida se desmoronaba. Su trabajo, su rutina, su pequeña alegría diaria. Todo se había esfumado en un instante. ¿Cómo iba a pagar el alquiler? ¿Qué iba a decir a su familia? La incertidumbre la invadió, dejándola completamente desamparada. Al llegar a la calle, Clara se sintió perdida. Caminó sin rumbo fijo, con la mirada fija en el suelo. El sol de la tarde parecía burlarse de su desgracia. Se sentó en un banco del parque, sintiendo que el peso del mundo la aplastaba. ¿Cómo podía defenderse de una acusación tan grave? Era una persona insignificante, sin poder ni influencia. ¿Quién la creería? ¿Quién la ayudaría? La desesperación se apoderó de ella. Tal vez lo mejor era aceptar su destino,
Resignarse a ser la víctima de una injusticia. Clara cerró los ojos, sintiendo que una lágrima resbalaba por su mejilla. La humillación, el miedo, la impotencia, todo se mezclaba en un torbellino de emociones, pero en el fondo, muy en el fondo, una pequeña chispa de indignación comenzaba a encenderse. Era una llama tenue, casi imperceptible, pero estaba ahí, y tal vez, solo tal vez, esa llama era lo único que necesitaba para seguir adelante. Clara, sentada en el banco, sentía que las fuerzas la abandonaban. El parque, antes un lugar de sosiego, ahora era un reflejo de su propia desolación. Un suspiro escapó de sus labios, un lamento silencioso por la vida que se le escurría entre los dedos. De pronto, una voz suave la interrumpió. «Perdone, ¿está usted bien?» Clara levantó la mirada. Un hombre de rostro amable y ojos profundos la observaba con genuina preocupación. Tenía el cabello canoso y una arruga amable alrededor de los ojos que delataba una vida llena de historias. «No, señor», respondió Clara con voz temblorosa. «No estoy bien. Me han despedido injustamente». El hombre se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Entiendo. A veces la vida nos golpea con fuerza. Mi nombre es Arturo Borges. ¿Y usted?» «Clara Mendoza», murmuró ella. «Clara», repitió Arturo con suavidad. «Cuénteme qué ha pasado. Tal vez pueda ayudarla». Clara, al principio reticente, comenzó a relatar su historia. Le habló de su trabajo en Apex, de la acusación de sabotaje, de la humillación al ser escoltada fuera del edificio. Su voz se quebraba por momentos, pero Arturo la escuchaba con paciencia y atención, sin interrumpirla. Cuando terminó, un silencio pesado se instaló entre ellos. Arturo asintió lentamente, con una expresión de comprensión en su rostro. «Clara», dijo finalmente, «creo que le han hecho una gran injusticia, y no creo que deba quedarse de brazos cruzados». «¿Pero qué puedo hacer?», respondió Clara con desesperación. «Soy solo una persona. Nadie me creerá contra la palabra de Sergio Guzmán». «No estás sola, Clara», dijo Arturo con firmeza. «Yo la creo, y estoy dispuesto a ayudarla a descubrir la verdad». Clara lo miró con incredulidad. «¿Ayudarme? ¿Por qué haría eso?». Arturo sonrió con tristeza. «He visto muchas injusticias en mi vida, Clara, y sé lo que se siente al ser impotente. Fui inspector de policía durante muchos años, y ahora soy detective privado. Tengo experiencia en investigar casos complicados, y creo que puedo ayudarla a limpiar su nombre». Clara sintió un atisbo de esperanza, una pequeña luz que comenzaba a brillar en la oscuridad. «¿Pero cómo?». «Primero», dijo Arturo, «necesitamos saber más sobre la acusación. ¿Qué pruebas tiene Sergio Guzmán contra usted? ¿Quién más estaba involucrado? Necesitamos investigar a fondo». Clara se sentía abrumada. La idea de enfrentarse a Sergio Guzmán le aterraba, pero la posibilidad de limpiar su nombre y recuperar su vida la impulsaba a seguir adelante. «No sé por dónde empezar», admitió. «Yo sí», respondió Arturo con una sonrisa tranquilizadora. «Tengo algunos contactos en Apex. Podemos averiguar quiénes son los implicados y qué información tienen. También podemos buscar pruebas que demuestren su inocencia». Clara sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en días, sentía que no estaba sola, que alguien creía en ella y estaba dispuesto a luchar a su lado. «Gracias, Arturo», dijo con sinceridad. «No sé cómo agradecerle». «No tiene nada que agradecer, Clara», respondió él. «Solo quiero ayudar a que se haga justicia, y creo que juntos podemos lograrlo». Arturo se levantó del banco y le extendió la mano. Clara la estrechó con firmeza, sintiendo una conexión instantánea. «Mañana por la mañana», dijo Arturo, «nos reuniremos en mi oficina. Podemos hablar sobre un plan y empezar a investigar». Clara asintió con la cabeza, sintiendo una nueva determinación. La desesperación comenzaba a ceder paso a una incipiente esperanza. «¿Dónde está su oficina?», preguntó. Arturo le entregó una tarjeta con su dirección. «Aquí tiene. Estaré esperando». Clara guardó la tarjeta en su bolsillo, sintiendo que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Ya no era la víctima indefensa que se sentaba en el banco, sintiendo que el mundo se le venía encima. Ahora tenía un aliado, un mentor que creía en ella y estaba dispuesto a ayudarla a luchar contra la injusticia. Mientras se alejaba del parque, Clara sentía una mezcla de miedo y emoción. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Arturo Borges a su lado, y juntos iban a descubrir la verdad. Arturo observó cómo Clara se alejaba, con una sonrisa de satisfacción en su rostro.
Había visto la chispa de esperanza que se había encendido en sus ojos. Sabía que Clara Mendoza tenía la fuerza y la determinación necesarias para superar esta prueba, y él estaba dispuesto a ayudarla a lograrlo. Mañana, murmuró para sí mismo, comenzaremos la investigación. Una investigación que lo llevaría a desentrañar una red de mentiras y corrupción y que cambiaría la vida de Clara Mendoza para siempre. Tenía un plan inicial, un punto de partida que podría revelar la verdad. Mañana se lo propondría a Clara y juntos darían el primer paso. Clara miró la tarjeta en su mano. Arturo Borges, detective privado. La dirección era en un barrio que no conocía, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que alguien creía en ella, alguien le ofrecía una oportunidad de limpiar su nombre. Respiró hondo. Voy a luchar, se dijo en voz baja, casi para convencerse a sí misma. La idea de enfrentarse a Sergio Guzmán le helaba la sangre, pero la imagen de su madre, trabajando incansablemente para sacarla adelante, le dio el valor que necesitaba. No podía defraudarla. La noche se le hizo eterna. Dio vueltas en la cama, repasando una y otra vez la conversación con Arturo. ¿De verdad podía confiar en él? ¿No estaría metiéndose en un lío aún mayor? Pero luego recordaba su mirada, sincera y decidida, y la esperanza volvía a florecer en su interior. Al amanecer, Clara se levantó con una determinación renovada. Se vistió con la ropa más decente que tenía, aunque no era mucho, y desayunó un café rápido. No podía permitirse llegar tarde. El edificio de Arturo era antiguo, con una fachada descascarada y un letrero descolorido. Subió las escaleras con paso firme, sintiendo que cada peldaño la alejaba más de la Clara vulnerable y desesperada que había sido hasta ahora. Arturo la estaba esperando en la puerta de su oficina. Le dedicó una sonrisa amable y la invitó a pasar. El lugar era pequeño y desordenado, con montañas de papeles y libros apilados por todas partes, pero Clara no le prestó atención. Estaba demasiado concentrada en lo que estaba a punto de hacer. «Buenos días, Clara», dijo Arturo señalando una silla. «Me alegra que haya venido». «Buenos días, Arturo», respondió Clara, sentándose con cautela. «Anoche estuve pensando», continuó Arturo, «y creo que tengo una idea de por dónde empezar a investigar». Clara lo miró con atención. «Cuénteme». Arturo se inclinó hacia adelante. «Sé que tiene contactos en Apex, ¿verdad? Gente con la que ha trabajado durante años». Clara asintió. «Sí, algunos amigos. Necesitamos hablar con ellos», dijo Arturo. «Necesitamos saber qué saben sobre el sabotaje, sobre Sergio Guzmán, sobre todo lo que pueda ayudarnos a probar su inocencia». Clara sintió un escalofrío. «Pero, ¿y si me delatan? ¿Y si le cuentan a Guzmán que estoy investigando?» Arturo le puso una mano en el hombro. «No se preocupe, seremos discretos. No vamos a poner en peligro a nadie. Solo necesitamos información». Clara dudó un momento, pero luego asintió. Sabía que Arturo tenía razón. Si quería limpiar su nombre, tenía que arriesgarse. «Está bien», dijo, «lo haré. ¿Por dónde empezamos?» Arturo sonrió. «Por su amiga, Elena. Me dijo que era muy observadora. Podría tener información valiosa». Clara asintió de nuevo. Elena siempre había sido muy perspicaz. Quizás ella supiera algo que pudiera ayudarla. «Bien», dijo Clara, «la llamaré ahora mismo». Sacó su teléfono y buscó el número de Elena. Sintió que las manos le temblaban un poco. Era el primer paso de su nueva vida, el primer paso hacia la verdad. Mientras esperaba que Elena contestara, Clara miró a Arturo. Sus ojos transmitían confianza y determinación, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que no estaba sola. Tenía un aliado, un amigo, alguien que creía en ella. Elena contestó al tercer tono. «Clara, qué sorpresa, ¿cómo estás?» «Elena, necesito hablar contigo», dijo Clara con voz temblorosa. «Es urgente». Arturo asintió con la cabeza, animándola a seguir. Clara respiró hondo y comenzó a contarle a Elena todo lo que había sucedido. La acusación, la pérdida de su trabajo, el encuentro con Arturo. Elena escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando Clara terminó, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Clara», dijo finalmente Elena, «sabía que algo raro estaba pasando en Apex. Guzmán siempre ha sido un tipo sospechoso. Cuenta conmigo para lo que necesites». Clara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Gracias, Elena. No sabes cuánto significa esto para mí. No tienes que agradecerme nada», dijo Elena. «Eres mi amiga y yo sé que eres inocente». «¿Podemos vernos mañana?», preguntó Clara. «Necesito contarte todo con más detalle». «Por supuesto», respondió Elena. «A la hora del almuerzo, en el café de siempre».
Perfecto, dijo Clara, te veo mañana. Colgó el teléfono y miró a Arturo. Elena está dispuesta a ayudar. Arturo sonrió. Excelente, este es el comienzo. Clara asintió, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. El camino por delante sería largo y difícil, pero ya no estaba sola. Tenía a Arturo a su lado, y juntos iban a descubrir la verdad. Y cuando lo hicieran, Sergio Guzmán pagaría por lo que le había hecho. La búsqueda de la verdad había comenzado. Sara sintió que su corazón se aceleraba mientras se acercaba a la vieja puerta de madera. No, esa no. Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda al pensar en Apex. Ahora tocaba investigar. Al día siguiente, Clara llegó puntual al café. Elena ya estaba allí, esperándola en la mesa de siempre, con un café humeante entre las manos. «Clara, me alegra tanto verte», dijo Elena, levantándose para abrazarla. «Pero siento mucho por lo que estás pasando». «Gracias, Elena», respondió Clara sentándose. «Necesito tu ayuda». Arturo, que las esperaba discretamente en una mesa cercana, se acercó. «Elena, un placer. Soy Arturo Borges, el detective que ayuda a Clara». Elena le estrechó la mano. «Un gusto, Arturo. Clara me ha hablado de ti». Clara explicó a Elena los detalles de su investigación. La falta de pruebas, la actitud sospechosa de Sergio Guzmán, la necesidad de encontrar a alguien que pudiera testificar a su favor. Elena escuchó atentamente, frunciendo el ceño de vez en cuando. «Sé que Guzmán es capaz de cualquier cosa», dijo finalmente. «Siempre ha sido muy ambicioso y no le importa a quién tenga que pisar para llegar a la cima». «¿Sabes algo sobre el sabotaje?», preguntó Arturo. Elena dudó por un momento. «No estoy segura», dijo. «Pero sí sé que Guzmán estaba muy interesado en el proyecto en el que trabajabas, Clara, y que últimamente estaba muy nervioso y hablaba mucho con un tal Ricardo del Departamento de Sistemas». Clara sintió un vuelco en el estómago. Ricardo era uno de los empleados más antiguos de Apex, siempre callado y reservado. Nunca se le había pasado por la cabeza que pudiera estar involucrado en algo así. «¿Ricardo?», preguntó Arturo. «¿Puedes contarnos algo más sobre él?» «No mucho», respondió Elena. «Solo sé que era muy leal a Guzmán y que hacía todo lo que le pedía. También sé que tenía problemas económicos y que últimamente parecía estar muy estresado». Arturo tomó notas en su libreta. «Esto es muy útil, Elena». «Muchas gracias». «No hay de qué», dijo Elena. «Quiero ayudarte en lo que pueda. Sé lo importante que es esto para ti, Clara». Después de despedirse de Elena, Clara y Arturo se dirigieron a las oficinas de Apex. Clara sintió un nudo en el estómago al ver el edificio. Era el lugar donde había trabajado durante años, donde había hecho amigos y donde había soñado con un futuro brillante. Ahora solo le traía malos recuerdos. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Arturo al ver su rostro pálido. Clara asintió con la cabeza. «Tengo que hacerlo», dijo. «No puedo dejar que Guzmán se salga con la suya». Entraron en el edificio y se dirigieron al departamento de sistemas. Clara se sintió observada por todos los empleados. Algunos la miraban con lástima, otros con curiosidad y otros con hostilidad. «Buenos días», dijo Clara con voz firme. «Necesito hablar con Ricardo». La recepcionista la miró con desconfianza. «Ricardo está ocupado», dijo. «No puede atender a nadie». «Es urgente», insistió Clara. «Dígale que Clara Mendoza necesita verlo». La recepcionista dudó por un momento, pero finalmente accedió a llamar a Ricardo. Después de unos minutos, Ricardo apareció en la puerta. Tenía el rostro pálido y parecía muy nervioso. «Clara», dijo con voz temblorosa. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo», respondió Clara. «Sé que sabes algo sobre el sabotaje». Ricardo negó con la cabeza. «No sé de qué estás hablando», dijo. «Yo no tengo nada que ver con eso». «No me mientas, Ricardo», dijo Clara con firmeza. «Elena me ha contado que has estado hablando mucho con Guzmán últimamente, y sé que tienes problemas económicos». Ricardo tragó saliva. «No puedo decirte nada», dijo. «Guzmán me mataría». «No tienes que tener miedo», dijo Arturo acercándose. «Estamos aquí para protegerte. Si nos cuentas la verdad, podemos ayudarte». Ricardo dudó por un momento, pero finalmente cedió. «Está bien», dijo. «Les contaré todo». Los llevó a una sala de reuniones vacía y comenzó a relatar los hechos. Guzmán le había ofrecido una gran suma de dinero para sabotear el sistema informático de la empresa. Él, desesperado por pagar sus deudas, había aceptado. «¿Por qué me acusó a mí?», preguntó Clara con lágrimas en los ojos. «Guzmán dijo que eras una amenaza para él», respondió Ricardo.
que eras demasiado inteligente y que podías descubrir sus planes. Clara sintió un dolor profundo en el pecho. Había sido traicionada por alguien a quien había considerado un amigo. ¿Dónde están las pruebas?, preguntó Arturo. ¿Tienes algo que pueda demostrar lo que dices? Ricardo asintió con la cabeza. Tengo una copia de los correos electrónicos que intercambié con Guzmán, dijo. Los guardé en un disco duro. ¿Dónde está ese disco duro?, preguntó Arturo con impaciencia. Ricardo vaciló. Lo tengo escondido en mi casa, dijo, pero no estoy seguro de si puedo entregártelo. Guzmán tiene mucha influencia. Si quieres que te ayudemos, tienes que confiar en nosotros, dijo Clara. Si no nos das el disco duro, Guzmán se saldrá con la suya. Ricardo suspiró. Está bien, dijo. Les daré el disco duro, pero tienen que prometerme que me protegerán. Lo prometemos, dijo Arturo. Te mantendremos a salvo. Ricardo les dio la dirección de su casa y les dijo que los esperaría allí esa misma noche. Clara y Arturo salieron de las oficinas de Apex con una mezcla de alivio y esperanza. Habían conseguido una prueba clave que podía demostrar la inocencia de Clara, pero también sabían que Guzmán no se quedaría de brazos cruzados. La lucha por la verdad aún no había terminado. Mientras se alejaban del edificio, Clara sintió una mirada intensa sobre ella. Se giró y vio a Sergio Guzmán observándola desde una ventana del último piso. Sus ojos brillaban con furia. Clara sintió un escalofrío. Sabía que Guzmán estaba planeando algo y que ella y Arturo estaban en peligro. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Clara con voz temblorosa. «Guzmán sabe que estamos cerca». Arturo asintió con la cabeza. «Tienes razón», dijo. «Es hora de movernos». Pero antes de que pudieran dar un paso, un coche negro se detuvo bruscamente frente a ellos. Dos hombres corpulentos salieron del coche y se acercaron a ellos con paso amenazante. «Clara Mendoza», dijo uno de los hombres con voz ronca. «Sergio Guzmán te envía saludos». Clara y Arturo intercambiaron una mirada de pánico. Sabían que estaban en problemas muy serios. «¡Corran!», gritó Arturo, empujando a Clara detrás de un contenedor de basura. Los dos hombres se acercaban con rapidez, sus rostros marcados por la determinación. Clara sintió el pánico atenazándola la garganta. Sergio Guzmán no se detendría ante nada. «Tenemos que escapar», dijo Clara con la voz temblorosa. «No podemos enfrentarlos», respondió Arturo echando un vistazo a la calle. «Son demasiado grandes, demasiado fuertes». Arturo sacó su teléfono y marcó un número. «Elena, necesitamos ayuda. Estamos en la calle Bolívar, cerca de Apex. Dos hombres nos persiguen». Elena, del otro lado de la línea, sonaba alarmada. «¿Qué pasó? ¿Están bien?» «Estamos bien por ahora, pero necesitamos que nos saques de aquí», respondió Arturo. «Rápido». Mientras esperaban, Clara se asomó por detrás del contenedor. Los hombres se acercaban mirando a su alrededor. «Están buscando», susurró Clara. «Tranquila», dijo Arturo tomándola de la mano. «Elena estará aquí pronto». Unos minutos que parecieron una eternidad después, un coche se detuvo bruscamente en la calle. Era Elena. «¡Suban!», gritó. Clara y Arturo corrieron hacia el coche y se metieron dentro. Elena aceleró a fondo, alejándose a toda velocidad. «¿Están bien?», preguntó Elena, mirando a Clara por el espejo retrovisor. «Sí, gracias a ti», respondió Clara, respirando hondo. «Guzmán envió a esos hombres. Quería el disco duro». «¿El disco duro?», preguntó Elena, frunciendo el ceño. «¿Qué disco duro?». «Ricardo nos lo iba a dar», explicó Arturo. «Tiene pruebas que demuestran que Clara es inocente». «Tenemos que proteger a Ricardo», dijo Clara. «Si Guzmán sabe que nos dio el disco duro, estará en peligro». «Iremos a buscarlo», dijo Arturo. «Pero primero necesitamos un lugar seguro, un lugar donde Guzmán no pueda encontrarnos». Elena los llevó a un pequeño apartamento que tenía en las afueras de la ciudad. Era un lugar sencillo, pero seguro. «Gracias, Elena», dijo Clara, sintiéndose aliviada de estar a salvo. «No sé qué haríamos sin ti». «No hay de qué», respondió Elena. «Estoy aquí para ustedes, siempre». Arturo sacó su teléfono y llamó a Ricardo. «Ricardo, necesitamos verte. No vayas a tu casa. Guzmán sabe que te contactamos. Te esperaremos en el Parque de la Libertad, en la entrada principal. No tardes». Ricardo llegó al parque media hora después, visiblemente nervioso. «Lo siento, tardé», dijo mirando a su alrededor. «Estaba seguro de que me seguían». «¿Tienes el disco duro?», preguntó Arturo. Ricardo asintió y sacó un pequeño disco duro de su bolsillo. «Aquí está», dijo. «Por favor, prométanme que me protegerán». «Lo prometemos», dijo Clara. «Te mantendremos a salvo». Arturo tomó el disco duro
y lo guardó en su bolsillo. «Ahora necesitamos saber todo lo que sabes sobre Guzmán», dijo. Ricardo respiró hondo y comenzó a hablar. «Guzmán ha estado robando dinero a la empresa durante años», dijo. «Ha estado desviando fondos a cuentas en el extranjero. Yo era su cómplice, pero no podía seguir haciéndolo. Me sentía culpable». «¿Tienes pruebas de esto?», preguntó Arturo. «Sí», respondió Ricardo. «Tengo copias de los documentos que demuestran sus transferencias ilegales». «¿Dónde están esos documentos?», preguntó Clara. «Los escondí en una caja fuerte en mi casa», dijo Ricardo. «Pero no puedo volver allí. Guzmán me está vigilando. Elena y yo iremos a buscar esos documentos», dijo Arturo. «Tú y Clara se quedarán aquí, a salvo». «No, yo también voy», dijo Clara con firmeza. «Quiero ver a Guzmán caer». «Es demasiado peligroso», dijo Arturo. «Lo sé», respondió Clara, «pero no tengo miedo. Estoy harta de esconderme. Es hora de enfrentarlo». Arturo miró a Clara a los ojos. Vio determinación, pero también miedo. «Está bien», dijo finalmente, «pero debes prometerme que te quedarás cerca de mí, no te alejes». «Lo prometo», dijo Clara. Mientras planeaban su siguiente movimiento, el teléfono de Arturo sonó. Era un número desconocido. Arturo dudó antes de contestar. «¿Quién habla?», preguntó Arturo. Una voz ronca respondió al otro lado de la línea. «Arturo Borges», dijo la voz. «Te aconsejo que te alejes de Clara Mendoza. Si no lo haces, te arrepentirás». La llamada terminó abruptamente. Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Guzmán estaba jugando sucio, y ahora la amenaza era personal. «Tenemos que irnos», dijo Arturo con la voz tensa. «Ahora mismo. Guzmán sabe dónde estamos». El peligro se había intensificado, y la sombra de Sergio Guzmán se extendía amenazante sobre ellos. Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas. La llamada de Sergio Guzmán a Arturo era una declaración de guerra. Ya no era solo ella, ahora Arturo también estaba en peligro. Lo miró a los ojos, buscando alguna señal de miedo, pero solo encontró determinación. «Tenemos que pensar con claridad», dijo Arturo con la mandíbula tensa. «No podemos entrar en pánico. Guzmán quiere que nos equivoquemos». Elena, con su habitual calma, intervino. «Lo primero es sacar a Ricardo de aquí. No está seguro. Lo llevaré a un lugar que conozco, donde estará protegido». Ricardo, pálido y tembloroso, asintió con alivio. «Gracias, Elena. No sé qué haría sin ustedes». Mientras Elena se encargaba de Ricardo, Clara y Arturo se encerraron en la pequeña cocina del apartamento. La tensión era palpable. «¿Qué hacemos, Arturo?», preguntó Clara, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de ella. «¿Sabe dónde estamos? ¿Cómo vamos a conseguir esas pruebas?». Arturo se apoyó contra la encimera, con los brazos cruzados. «Tenemos que ser más astutos que él. Guzmán cree que nos tiene acorralados, pero no sabe de lo que somos capaces». Clara respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. «Está bien, ¿cuál es el plan?». «Vamos a ir a casa de Ricardo a buscar esos documentos», respondió Arturo, con voz firme. «Pero no podemos ir directamente. Tenemos que despistar a Guzmán». «¿Cómo?», preguntó Clara con el ceño fruncido. Arturo sonrió levemente. «Tengo algunas ideas. Elena nos ayudará. Lo importante es que actuemos rápido y con precisión». Durante las siguientes horas, planearon cada detalle del viaje. Arturo insistió en que Clara se mantuviera cerca de él en todo momento. No quería arriesgarse a que le pasara nada. «Recuerda lo que te dije, Clara», le recordó Arturo tomando su mano. «No te alejes de mí. Guzmán es peligroso y no dudará en usar cualquier medio para detenernos». Clara asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Arturo tenía razón. Sergio Guzmán era un hombre sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa. «Lo sé, Arturo», respondió Clara apretando su mano. «Confío en ti. Juntos vamos a desenmascararlo». Mientras esperaban el momento oportuno para salir, Clara no podía dejar de pensar en lo que estaba en juego. Su futuro, su reputación, incluso su seguridad, dependían de que consiguieran esas pruebas. «Arturo», dijo Clara con voz suave, «tengo miedo». Arturo la abrazó con fuerza. «Lo sé, Clarita, yo también lo estoy, pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. Tenemos que ser valientes». «¿Y si no lo conseguimos?», preguntó Clara con la voz quebrada. «¿Y si Guzmán se sale con la suya?». Arturo la miró a los ojos con una expresión de determinación. «No lo permitiremos, Clara. No vamos a dejar que un hombre como Sergio Guzmán se salga con la suya. Vamos a luchar hasta el final». Clara sintió un renovado sentido de esperanza. Con Arturo a su lado, sabía que podía enfrentarse a cualquier cosa.
Finalmente, llegó el momento de partir. Elena regresó con el coche lista para llevarlos. Ricardo ya estaba a salvo, en un lugar secreto. ¿Están listos?, preguntó Elena con una mirada seria. Clara y Arturo asintieron al unísono. «Entonces vámonos», dijo Elena encendiendo el motor. «Es hora de enfrentarnos a la caverna». Mientras se alejaban del apartamento, Clara sintió una mezcla de miedo y excitación. Sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil, pero estaba decidida a llegar hasta el final. Estaba lista para la batalla final. De repente, el teléfono de Arturo vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Arturo lo abrió y leyó el mensaje en voz alta. «Parece que alguien ha estado husmeando en mis asuntos. Te aconsejo que tengas cuidado, Arturo. Las consecuencias pueden ser fatales». Clara sintió que el corazón se le aceleraba. Guzmán sabía lo que estaban haciendo. Estaban jugando al gato y al ratón, y el ratón esta vez era ella. La tensión aumentó exponencialmente. La caverna estaba más cerca que nunca. En ese preciso instante, Sergio Guzmán, sentado en su lujosa oficina en Apex, sonrió con satisfacción. Había interceptado los mensajes de Clara y Arturo. Sabía exactamente dónde estaban y qué estaban planeando. «Parece que mis pequeños amigos están a punto de cometer un error fatal», murmuró Guzmán con una voz gélida. «Prepárense para la sorpresa. Esta vez no habrá escapatoria». Guzmán tomó su teléfono y marcó un número. «Quiero que los vigilen de cerca», ordenó con voz autoritaria. «No quiero que se me escapen, y si intentan algo, deténganlos, por cualquier medio necesario». El contraataque estaba en marcha. La tensión era máxima. La caverna los esperaba, oscura y amenazante. El enfrentamiento final se acercaba. La presentación en Apex era el todo o nada. Clara, con el corazón en la garganta, observaba cómo Sergio, con una sonrisa triunfal, desacreditaba una tras otra las pruebas que Arturo había conseguido reunir. Cada palabra de Sergio era un puñal, cada argumento, una demolición de la esperanza que Clara había alimentado. Arturo, a su lado, apretaba la mandíbula conteniendo la rabia. «Esto es ridículo», sentenció Sergio, mirando directamente a Arturo. «Parece que el señor Benavides está desesperado por justificar su incompetencia. Le aconsejo que deje de molestarme, o las consecuencias podrían ser desagradables». Clara sintió que se le helaba la sangre. La amenaza era clara, palpable. Arturo estaba en peligro por ayudarla. La desesperación la invadió. ¿De qué servía luchar si el poder de Sergio era tan grande que podía aplastar cualquier intento de justicia? Cerró los ojos, sintiendo el peso de la derrota. Había fallado. Había arrastrado a Arturo a este lodazal, y ahora él también estaba en peligro. Pensó en Elena, en su apoyo incondicional. La culpa la carcomía. Pero entonces, en medio del silencio que siguió a las palabras de Sergio, una voz se alzó. Una voz que nadie esperaba. Era Ricardo. Pálido, tembloroso, pero con una determinación inquebrantable, Ricardo irrumpió en la sala. En sus manos sostenía una memoria USB. «Tengo pruebas», dijo con voz firme, aunque temblorosa. «Pruebas irrefutables de que Sergio Guzmán es el responsable del sabotaje. Tengo los correos electrónicos, las transferencias bancarias, todo». El silencio se hizo aún más denso. Sergio palideció. Su sonrisa triunfal se desvaneció, reemplazada por una expresión de puro terror. Ricardo conectó la memoria USB a la computadora y ante la mirada atónita de todos, comenzaron a aparecer los documentos. La evidencia era abrumadora. No había escapatoria para Sergio. La sala estalló en murmullos. Los rostros de los presentes, minutos antes sombríos y desesperanzados, se iluminaron con una chispa de esperanza. Clara sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. No podía creerlo. Había sucedido. La verdad había salido a la luz. En cuestión de minutos, Sergio Guzmán fue despedido de Apex. Su reputación, construida sobre mentiras y engaños, se derrumbó como un castillo de naipes. Clara fue exonerada. Su nombre, manchado por la injusticia, fue limpiado. La empresa le ofreció disculpas públicas y una compensación económica. Arturo, con una sonrisa cansada pero triunfal, le apretó la mano. «Lo lograste, Clarita», le dijo. «Siempre supe que tenías la fuerza para hacerlo». Clara sintió una oleada de alivio y gratitud. Había superado la prueba suprema. Había recibido la recompensa, la justicia. Pero mientras la celebración se extendía a su alrededor, Clara sintió un vacío extraño. La victoria era dulce, sí, pero no era suficiente. La justicia personal,
La restauración de su nombre no llenaba el hueco que la injusticia había dejado en su alma. Miró a su alrededor, a las caras sonrientes de sus compañeros, a Arturo, a Elena, y comprendió que su lucha no había terminado. Había ganado una batalla, pero la guerra contra la injusticia apenas comenzaba. La injusticia que había sufrido, la desesperación que había sentido, no podían quedar en vano. Tenía que usar su experiencia, su voz, para ayudar a otros que habían sido víctimas de la misma crueldad. La victoria no era el final, sino el principio de un nuevo camino, un camino de lucha y de esperanza, un camino que la llevaría a enfrentarse a la injusticia en todas sus formas. Clara sentía que el vacío se transformaba en una nueva determinación. La justicia personal era importante, pero la justicia social era aún más necesaria, y ella, Clara Mendoza, estaba lista para luchar por ella. El camino que tenía por delante era incierto, pero no le importaba. Tenía un propósito, una misión, y estaba decidida a cumplirla. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una profunda anticipación. El camino de vuelta, como lo había llamado Arturo, no era un regreso al punto de partida, sino un avance hacia un futuro que ella misma estaba creando. El proyecto Renacer. Solo pensarlo la llenaba de energía. Había pasado semanas, con la ayuda de Elena y Arturo, dando forma a su visión. Un espacio seguro para víctimas de injusticias, un lugar donde encontrar apoyo legal, psicológico y, sobre todo, humano. Un lugar donde las voces silenciadas pudieran encontrar eco y fuerza para reconstruir sus vidas. La idea había nacido de su propio sufrimiento, del dolor que había creído que la destruiría, pero, en lugar de eso, la había transformado. La había hecho más fuerte, más empática, más decidida. Había aprendido que el dolor, aunque inevitable, no tenía por qué ser definitorio. Podía ser el catalizador para un cambio profundo, para una transformación personal y social. La inauguración del proyecto Renacer fue un evento sencillo, pero lleno de significado. Estaban Arturo, Elena, algunos de sus antiguos compañeros de Apex que la habían apoyado, y un pequeño grupo de personas que habían contactado con ella tras conocer su historia. Víctimas de injusticias laborales, de acoso, de falsas acusaciones. Personas que, como ella, habían perdido la esperanza. Clara subió al pequeño escenario improvisado. Miró a las caras expectantes, algunas marcadas por la tristeza y el dolor. Respiró hondo y comenzó a hablar. «Hace unos meses, yo era una de ustedes», dijo con voz firme, aunque con un ligero temblor. «Me sentía sola, asustada, sin saber a dónde acudir. Fui acusada injustamente. Mi reputación fue manchada. Mi vida fue puesta patas arriba». Hizo una pausa, sintiendo la emoción embargándola, pero no me rendí. Con la ayuda de personas maravillosas, como Arturo y Elena, luché por mi verdad. Y gané. Una leve ovación resonó en la sala. Clara sonrió con gratitud. «Pero mi victoria personal no era suficiente», continuó. «Sabía que había muchas otras personas que estaban pasando por lo mismo, que no tenían la fuerza, los recursos o el apoyo para luchar, y decidí que tenía que hacer algo. Así nació el proyecto Renacer», explicó. «Un lugar donde encontrarán una mano amiga, una voz que los escuche, un camino hacia la justicia. Un lugar donde podrán transformar su dolor en fuerza, su desesperación en esperanza». Clara bajó del escenario, sintiéndose ligera y llena de energía. Se acercó a una mujer joven, con los ojos enrojecidos por el llanto, que la miraba con admiración. «Gracias», le dijo la mujer con voz temblorosa. «Su historia me da esperanza». Clara le tomó la mano. «Nunca pierdas la esperanza», le dijo. «Siempre hay una salida, siempre hay alguien que te ayudará». En los meses siguientes, el proyecto Renacer se convirtió en un faro de esperanza para muchas personas. Clara, con la ayuda de Arturo y Elena, brindaba asesoramiento legal, apoyo psicológico y talleres de empoderamiento. Escuchaba las historias de las víctimas, les ofrecía un hombro para llorar y les ayudaba a encontrar la fuerza para seguir adelante. Sergio Guzmán, por su parte, había caído en desgracia. Su reputación estaba arruinada, su carrera destruida. Había intentado contactar con Clara para pedirle perdón, pero ella se había negado a verlo. No sentía rencor, solo una profunda tristeza por el hombre que había elegido el camino de la oscuridad. Un día, Arturo le dijo a Clara: «Sabes, Clarita,
Al principio pensé que estabas loca por embarcarte en esto, pero ahora veo que has encontrado tu verdadera vocación. Has transformado tu dolor en un propósito. Clara sonrió. Gracias, Arturo. No lo habría logrado sin ti. Elena, que estaba presente, añadió. Eres una inspiración, Clara. Has demostrado que incluso después de la peor de las tragedias, se puede renacer y construir una vida mejor. Clara sintió una profunda gratitud hacia sus amigos. Ellos la habían apoyado en los momentos más difíciles y ahora la acompañaban en su nueva misión. Con el tiempo, Clara se convirtió en una figura pública, una defensora de los derechos de las víctimas de injusticia. Era invitada a conferencias, escribía artículos, daba entrevistas. Su voz, que antes había sido silenciada, ahora resonaba con fuerza en todo el país. Un día, recibió una carta de una joven que había sido víctima de acoso laboral. La joven le contaba cómo la historia de Clara la había inspirado a denunciar a su agresor y a buscar justicia. Gracias a usted, Clara, escribía la joven, he encontrado la fuerza para luchar. Usted me ha demostrado que no estoy sola. Clara sintió una lágrima correr por su mejilla. Había logrado su objetivo. Había transformado su dolor en una fuerza para el bien. Había ayudado a otras personas a encontrar su voz y a reconstruir sus vidas. El proyecto Renacer era su legado, su contribución al mundo. Era la prueba de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz de esperanza. Era la demostración de que la justicia social era posible si luchábamos por ella. Clara miró al cielo, sintiendo una profunda paz interior. Había recorrido un largo camino, desde la víctima silenciosa hasta la líder valiente y empoderada. Había encontrado su propósito, su misión, y estaba decidida a seguir luchando por un mundo más justo y equitativo. Había renacido, y ahora estaba ayudando a otros a renacer también. El elixir que traía de vuelta no era solo la justicia personal, sino la esperanza y la resiliencia compartida, la certeza de que juntos podían construir un mundo mejor, un mundo donde la injusticia no tuviera la última palabra, un mundo donde todos tuvieran la oportunidad de renacer, y ese, pensó Clara, era un mundo por el que valía la pena luchar.